Hola, buenas tardes. Soy Stephanie Viroga. En el día de hoy les voy a compartir pantalla. La idea es poder charlar sobre este tema, la construcción de la respuesta terapéutica. Es un tema difícil de encontrar en los libros, que para llegar a su idea tenemos que tener varios conceptos, ¿sí? La idea es darles algunas ideas para que lleguen a esto. El primer concepto es la farmacología clínica. La farmacología clínica es una parte de la farmacología, pero que tiene como fin aplicar el conocimiento de los medicamentos en un uso racional, en un buen uso de los medicamentos en el ser humano. Cuando nosotros pensamos en la respuesta terapéutica, quizás lo que primero viene a la mente es, tengo un medicamento que tiene un principio que en principio actúa de cierta manera en un receptor, siendo agonista, antagonista, ¿no? Acá tenemos la clásica curva de la farmacodinámica básica, la curva dosis-respuesta, ¿no? Yo voy dando una concentración de fármaco que actúa en un receptor y voy a tener un efecto. Pero cuando yo estoy en la vida real, cuando yo me planto un objetivo terapéutico, quizás lo más fácil es pensar que, bueno, tengo un medicamento que tiene este mecanismo de acción y por lo tanto voy a tener una respuesta terapéutica. Esto sería como una cosa lineal. La verdad que la respuesta terapéutica es mucho más compleja que esto. Es mucho más que el mecanismo de acción del medicamento. Es mucho más que si es agonista o antagonista. Es verdad que parte de la respuesta terapéutica es ese efecto farmacológico, pero hay una cantidad de variantes más de factores que hacen a la respuesta terapéutica. El efecto placebo, los efectos adversos, si el paciente adhiere o no adhiere, la variabilidad interindividual. Vamos a tratar de hablar de estos diferentes aspectos, cómo construyen la respuesta terapéutica. Lo primero es que hay un espectro de efectos. Em, el efecto farmacológico es aquel que se produce de la interacción del fármaco con el receptor. Es verdad, es agonista, es antagonista, cómo modula ese receptor. Pero no hay un solo efecto, ¿sí? Tenemos un espectro de efectos que va a depender de hasta dónde llega ese medicamento, qué receptores hay, en qué órgano llega, cómo modifica para un lado o para el otro, ¿sí? Entonces, los medicamentos no tienen un solo efecto, ¿sí? Pero además, con esta línea del tiempo, lo que les quise representar es que a veces cuando el medicamento sale al mercado, yo le conozco uno o dos efectos y con el uso, con el tiempo, con la exposición masiva, empezamos a descubrir y a conocer otros efectos. Entonces, es muy amplio el abanico de efectos que puede tener un solo medicamento. Un ejemplo clásico, el salbutamol, ¿no? Salbutamol, agonista beta, tienen ahí el receptor. Uno básicamente lo usamos como broncodilatación, ¿sí? Pero hay receptores beta en una cantidad de partes más, ¿no? Desde el miometrio uterino, desde la modulación del ritmo cardíaco, desde la modulación del medio interno. Entonces, acá depende cuál es mi objetivo terapéutico, porque, por ejemplo, si mi objetivo terapéutico es broncodilatar y me baja el potasio, quizás esa bajada del potasio puede ser un efecto no deseado. ¿Sí? Un efecto adverso, vamos a definirlo más adelante. Ahora, yo puedo usar salbutamol para bajar el potasio, ¿no? Entonces, acá vemos como hay un espectro de efectos y dependiendo de en qué lugar pare yo mi objetivo terapéutico, es si ese será o no un efecto deseado o será un efecto adverso. Entonces, acá se nos abre el abanico de los tipos de efectos, ¿no? Eh, Podemos analizarlo de diferentes maneras, pero si yo me pongo un objetivo terapéutico, voy a tener un efecto buscado y un efecto no buscado. El efecto buscado es el que va a ir hacia la respuesta terapéutica, pero si nos paramos del lado del efecto no buscado, eh, por ejemplo, podríamos definir aquí efecto adverso. Acá esta relación con evento adverso es porque evento adverso es toda situación negativa, no deseada que ocurra en un tratamiento. Pero para decir que eso es un efecto adverso, es decir, que depende del medicamento que yo le hice, tengo que demostrar una causalidad. Yo puedo tener un paciente con un medicamento que sale a la calle y lo pisa un auto. Eso es un evento adverso. Ahora, lo pisó un auto por alguna relación, por algo que tenga que ver con el medicamento, entonces ahí tendré que determinar la causalidad para ponerle el nombre de efecto adverso. Y acá se diferencian en dos, estos efectos negativos, estos efectos no buscados. Si ese efecto negativo ocurre en el rango terapéutico que yo estoy administrando la medicación, es un efecto adverso. Si ocurre a dosis superiores, por un error de medicación, por un abuso del paciente de la medicación, será un efecto tóxico, ¿sí? Entonces, acá, para poder decir si estoy en efecto adverso, en efecto deseado o no, lo primero es partir de un objetivo terapéutico.
Y los efectos adversos, como ya les dije, tienen una causalidad con el medicamento y hay diferentes clasificaciones. Esta es una clasificación que nos gusta usar porque es bien práctica, porque tiene una mnemotecnia A, B, C, D, E, F. Los que más vamos a hablar siempre son los A y los B, ¿sí? Los A son aquellos que están relacionados con la dosis, es decir, que hay una, yo lo puedo predecir, depende del mecanismo de acción, entonces a mayor dosis va a ser más probable que lo tenga, son efectos que son comunes, que son predecibles, que por lo general no son graves, ¿sí? Podríamos decir la hipotensión por un antihipertensivo es un efecto adverso tipo A. Los tipos B son los bizarros, los que no tienen relación con el mecanismo de acción, los que no podemos predecir que van a pasar, los que eventualmente son más graves por lo general, y es, por ejemplo, la alergia a un antimicrobiano. No hay manera de explicarlo por el mecanismo de acción, ¿sí? Después están aquellos, los C, relacionados con cuando un paciente está expuesto durante mucho tiempo a ese medicamento, ¿sí? Entonces que esto aparece como a las dosis acumuladas, es los típicos efectos adversos, el síndrome de Cushing de un glucocorticoide. Los tipos D es los del aire, es decir, terminó el tratamiento y el efecto aparece al tiempo. Teratogénesis, carcinogénesis. La E de end of use, cuando terminamos de usar un tratamiento y pasa algo negativo, por ejemplo, los síndromes de abstinencias que puede haber frente a un opioides. Y los tipo F, estos más cuestionados, es más un juego de palabras, este autor, los tipo F de failure, de falla, de no tener la respuesta terapéutica buscada, ¿sí? Usa esa mnemotecnia. Aparece otra cosa que yo les decía en la respuesta terapéutica, que es el efecto placebo. El efecto placebo es un cambio a una mejora de los síntomas subjetivos o objetivos de la enfermedad que no está relacionada con el mecanismo de acción del fármaco, sí, que se cree que tiene que ver sobre todo con la convicción del paciente de que va a mejorar. Hay una cantidad de factores que influyen en el efecto placebo. Tienen ustedes ahí la relación médico-paciente, las expectativas que pone el paciente al tratamiento, los condicionamientos. Pero también se dan una cantidad de circunstancias que influyen en este efecto placebo y por ende en la respuesta terapéutica, que es la historia natural de la enfermedad y enfermedades que son autolimitadas. Entonces, es que mejoró con el medicamento y eso lo condiciona al paciente para un futuro tratamiento, pensar que el tratamiento lo mejoró, o es que esta enfermedad, esta patología iba a autolimitarse. ¿Sí? La regresión a la media, sesgos positivos y otras intervenciones asociadas. El paciente solo por pensar que está tratado, o cuando hago un tratamiento, por ejemplo, para adelgazar, aparte le mando dieta y ejercicio, entonces adelgazó por el medicamento o adelgazó por la dieta o el ejercicio, ¿no? Todo esto hace a la respuesta terapéutica. Obviamente el nocebo es lo negativo, ¿no? Esto es más difícil de interpretar, pero el placebo es una respuesta beneficiosa y positiva, no relacionada con el medicamento, pero también hay situaciones de nocebo, pacientes que el medicamento le hace mal por este prejuicio de que les va a hacer mal. Y la adherencia no es menor, ¿no? Yo le doy un medicamento a un paciente, de repente no veo respuesta terapéutica, no tengo la respuesta terapéutica esperada, pero bueno, la primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿el paciente está adhiriendo? ¿El paciente está tomando lo que yo le di? A veces incluso hay una adherencia parcial. Yo le dije que era cada 8 horas y lo está tomando cada 24 horas. Entonces quizás no estoy logrando la respuesta terapéutica por una falta de adherencia. La adherencia es bien importante en la respuesta terapéutica. Uno debe indagar las variables y las barreras que hacen que el paciente no adherir, buscar herramientas para que el paciente adhiera y lograr la respuesta. Y bueno, la variabilidad inter e intraindividual, ¿no? Acá influye la farmacocinética, que está influida por el género, no es lo mismo un medicamento en una mujer que en un hombre, no es lo mismo un medicamento en una mujer en diferentes etapas del ciclo menstrual, la edad, no es lo mismo un niño que un anciano. La situación clínica, estamos frente a un paciente deshidratado, un paciente hipervolémico, un paciente grave en CTI. Las interacciones, si yo doy un medicamento y el paciente está tomando otros que de repente inhibe o inactiva ese medicamento, no voy a lograr la respuesta terapéutica que quiero de ese medicamento, ¿no? Entonces acá está la farmacocinética, el estado receptorial. Acuérdense que los receptores tienen un estado basal, ¿no? El tono adrenérgico, el tono colinérgico. No es lo mismo un anciano con un tono colinérgico mayor que un adulto joven, entonces el bloqueo colinérgico va a tener una respuesta mayor en un anciano que en un joven, solo porque su tono colinérgico es mayor. Las interacciones, como yo le decía, la farmacogenética tiene que ver con la modulación cinética. Hay gente que es metabolizadora lenta, metabolizadores rápidos de algunos medicamentos, entonces
el tiempo que va a estar expuesto y en concentración sanguínea el medicamento es diferente, pero también en las modulaciones receptoriales a la respuesta al medicamento. Entonces, esta imagen que les muestra diferentes colores tiene un mismo medicamento, una misma dosis, y hay individuos que de repente tienen el beneficio que yo busco y no tienen situaciones tóxicas, sería como lo más deseado, pero quizás hay otros individuos que tienen el beneficio, pero se intoxican, otros que no logran el beneficio, ¿sí? Entonces, esto es bien importante, ¿no? La variabilidad inter e intraindividual. Esta frase de Osler que dice, si no fuera por la gran variabilidad entre los pacientes, la medicina podría ser considerada como ciencia y no como arte, ¿sí? No hay un paciente que responda igual a otro, ¿sí? Por todas estas variables que influyen. Entonces, para finalizar esta nube de palabras, ¿no? La respuesta terapéutica tiene mucho que ver con el mecanismo de acción, sí, claro, pero está influenciada por esta cantidad de cosas que pasan, ¿no? La edad, la adherencia, la genómica, el efecto placebo, la presencia o no de efectos adversos, el tono receptorial, la farmacocinética, eh, todas las variables que nombramos van a hacer que se construya la respuesta terapéutica a un medicamento. Muchas gracias.